Bueno, gente, ves el espesor que tiene, ¿no? Ollita bien gruesa, ya está bien caliente, así que le voy a tirar un buen chorrito de un chorro de aceite y un cubito de manteca. Esperamos un toquecito nomás que se derrita la manteca y después le voy a tirar esta hermosa punta de peseto. Ahí va. Voy a tirar la puntita de peseto para hacer nuestro pesetito a la cacerola. La verdad que las recetas de estas a la cacerola se buscan mucho. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque en cada fiesta, pero fiestas que se festejan a nivel mundial, como la Navidad, el Año Nuevo, ese tipo de fiestas, la gente busca mucho, porque yo tengo dos recetas de carne a la cacerola. Tengo un peseto, no, perdón, tengo un cuadril y un lomo, una colita de cuadril a la cacerola y un lomo a la cacerola. Esas dos recetas es clavado que para Año Nuevo o para Navidad tienen muchas visualizaciones. Se ponen en el ranking de mis videos más vistos. Traigo otro corte especial para esto. Como siempre digo, un cortecito que salió de la galera y acá está. Y bueno, hacerle honores para ustedes. Obviamente, una vez que hayamos sellado bien el exceso de grasa o de aceite que tenga abajo, se lo voy a retirar. ¿Con qué lo vamos a comer? Puede ser con unas papas al horno. Ya, este color queremos lograr. Wow, hermoso. Hermoso, y esto ayuda un montón también, la olla ayuda un montón. Una buena selladita la carne por todas sus caras, por todos sus bordes. Como te decía, puede ser unas papas al horno, unas papas rústicas fritas, simplemente una papa natural, con una ensalada, con arroz, con lo que a vos más te guste. Acordate que yo, una vez que selle todo, le voy a retirar todo lo de abajo, porque también tiene crema, la manteca, y la manteca por ahí no queremos que se queme por exceso, porque la manteca, si se quema, es tóxica para el humano. Pues ya lo voy a retirar de acá, voy a sacar el exceso de grasa o aceite o lo que fuere, y ahí volvemos. Ya le retiré el fondito que se había hecho de la manteca, todo eso, y ahora le voy a tirar otra vez un chorrito de aceite. Tengo una media cebollita morada, se la voy a tirar en ese aceitito para que se empiece a dorar, y le voy a tirar unos 2 dientes de ajo machucados, ahí enteros. Voy a tirar una hojita de laurel y un pedacito de ramita de romero. Revolvemos, que no se nos queme el ajo, que no se nos queme la cebolla. En todo caso, si hay que bajar el fuego, se baja un poquito. Voy a tirar la carne de vuelta. Ahí. Y le vamos a agregar un poquito de agua. Una vez que ya está. Y ahora vienen los condimentos. Pimienta. Un poquito de orégano y un poquito de ají molido. Y yo le voy a agregar a esto, en vez de caldo, le voy a poner demi-glace, salsa demi-glace. Esto, ahí, un chorrito más de agua, pues esta salsa va a espesar. Ahí. Y lo voy a tapar, lo voy a cocinar hasta que la carne esté lista. Mientras tanto, lo que puedo hacer es o hacer unas papas hervidas, como te comentaba, unas papas fritas, unas papas rústicas, unas papas españolas al horno, condimentadas, lo que vos quieras. Bueno, ya esto lleva media hora más o menos, que se está cocinando la carne con todo. Así que yo lo voy a retirar un cachito del fuego y ahí te voy a mostrar una cosita. ¡Una cosilla! Voy a retirar por un momentito la carne. Ahí voy a dejar un ratito por ahí. Le voy a retirar la hojita de laurel y por acá tenemos la ramita que le pusimos del romero, también se la vamos a retirar. Y acá simplemente quedó la cebolla con el ajo, las diminutas hojitas de romero que no le van a afectar en nada porque van a desaparecer, porque la vamos a mixear todo esto. Ahí, si querés lo podés pasar por un colador, por uno de estos, los podemos pasar todo así para que solo quede el juguito, ¿no? Todo así. Y como vas a notar, queda todo eso que es lo grueso, que no quedó procesado, ¿no? Cebolla, romero, puede ser algún pedazo de ajo. Venimos con la carnucha, cuchillote, y voy a
Ahí. Hacer unos filets de la carne. Qué bueno que está esto. Está al punto exacto para mí. Pero bueno, todavía le falta un chiquitín. Lo voy a llevar a la olla de vuelta. A la cacerola, perdón. Cacerelucha, juego fuerte. Y lo tiramos de vuelta. Su caldito. Yo ya atrás puse unas papas, hervir, simplemente una papa natural. Voy a controlar cómo está. Cuando estén las papas, ya está la carne. Ya están las papas. Voy a llevar al fondo que hierve más. Ahí lo voy a cocinar por 10 minutitos más a fuego fuerte, destapado, para que se evapore un poquito más del agua y quede más salseadito. Y a comer, gente. Bueno, esto es simple, es algo rápido nada más. Vamos a emplatar las... Voy a poner unas papitas. Ahí. No importa que se desarmen adentro, se desarman igual. Papita, una más le vamos a poner a este comensal. Ahí, acá viene la parte interesante. ¿Cuál es la parte interesante? La parte interesante es esta. Mirad. Vamos a poner ahí. Oh, esto es mágico. Es mágico. Mirá, una vez sacado del fuego, todavía sigue hirviendo. Esa es la magia de esta soya. Esa es la esencia de esta cacerola. Vamos a poner un trocito ahí. Y en la mitad de un trocito más. Pedacito este lo voy a cortar por la mitad para que hayan dos porciones. Ahí está, prácticamente terminado el plato y la comida también. Ahí tiramos salsita y eso es todo, señores y señoras. No sé si va a haber foto o no, por las dudas voy a tomar después una captura de esta y así va a terminar nuestro platito y nuestra receta de hoy. Pero antes de terminar con el video, vamos a probar. Bueno, vamos a probar este peseto a la cacerola. Está muy bueno. Qué increíble que cada corte hecho de la misma forma, o sea, cada corte diferente hecho de la misma forma, sepa diferente, ¿no? La papita con la salsita está muy bueno. Así que bueno, gente, ahora sí, nos vemos en la próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye. Bueno, ahora sí, gente, obviamente el nylon en donde lo vamos a poner, obviamente lo vamos a cortar de esta forma como lo corté. Y ahora vamos a tener que tratarlo con cuidado porque se puede partir, se puede quebrar, y después bastoncitos así. Look at that. Y al sartén. Ahí le puse aceite. ¿Escuchás eso? No, son increíbles, increíbles. Escuchá, mirá. ¿Se escucha? Mirá, cremosa por dentro, crujiente por fuera. Buenísima.